Buenos días, mi nombre es Fabiana Castro, pertenezco al sector de Hospital de Día de Diabetes y Embarazo. A continuación le presentaremos este Power que realizamos con la licenciada Vanina Moyano, el cual se enfoca en el rol de enfermería en el diagnóstico y tratamiento de la diabetes gestacional. Comenzaré hablando sobre la diabetes gestacional. Como ustedes saben, se produce debido a un incremento de la glucosa en sangre durante el embarazo. Pero ¿cómo sabemos que una embarazada tiene diabetes gestacional? Se diagnostica ya sea con 2 glucemias en ayuna mayores a 100 o con una PTOG positiva mayor a 140 miligramos por decilitro, ambas con un urocultivo negativo. Los factores de riesgo que pueden desarrollar diabetes gestacional son ser mayor de 30 años, tener antecedentes familiares con diabetes, obesidad, glucemia mayor a 85 en ayuna, antecedentes de diabetes gestacional en embarazos previos, antecedentes de macrosomía fetal, signos previos de insulinoresistencia y ovarios poliquísticos. El tratamiento de la diabetes consta de 5 pilares fundamentales. En primer lugar, tenemos la educación, que de esta debe ser de forma permanente y adecuada. Tener un correcto control glucémico, ya sea en ayunas, prealmuerzo, cena, posalmuerzo y postcena. Debemos realizar actividad física al menos 30 minutos al día de baja intensidad, con una caminata basta, respetar el plan alimentario, debe estar compuesto por los 3 grupos vegetales, proteína, hidrato de carbono, y en el caso de no lograr glucemias óptimas se recurre a la insulinoterapia. Los valores de glucemia recomendados en el embarazo son en ayunas de 70 a 90 miligramos por decilitro, glucemia pre-almuerzo y cena de 70 a 100, glucemia de 1 hora postprandial de 80 a 140 y a las 2 horas postprandial de 80 a 120 miligramos por decilitro. En Hospital de Día realizamos de forma permanente consejería escucha activa con la paciente, se identifica riesgos, se detectan problemas y complicaciones, tenemos un seguimiento individualizado con cada paciente, se educa y fortalece el autocuidado. Con respecto al automonitoreo glucémico ambulatorio, realizamos hincapié en la importancia del control, en el procedimiento correcto, se brindan los materiales necesarios para su control. Se incentiva también a vencer el temor al autopinchazo, concientizamos sobre el registro real y correcto de monitoreo. Se brinda pautas de alarma y manejo de hiperglucemia e hipoglucemias. Hola a todos, mi nombre es Vanina Moyano, soy licenciada en enfermería, trabajo en el segundo piso B en el servicio de obstetricia de alto riesgo. La insulinoterapia es el tratamiento médico farmacológico implementado a través del uso de insulinas. Se indica en el caso de diabetes gestacional cuando después de 7 a 10 días de tratamiento no farmacológico no se alcanzan los objetivos glucémicos en el 80% de los controles diarios o bien cuando la paciente presenta valores de hiperglucemia elevados desde el inicio del tratamiento. Los tipos de insulina frecuentemente usados en pacientes embarazadas son las que vemos en las imágenes, resaltando en este caso la importancia que tiene el personal de salud y la paciente reconozca el nombre de las insulinas que utiliza y el tipo de acción de las mismas. En las imágenes vemos 3 tipos de insulina que tienen efecto y tiempo de acción diferentes. Arriba, a la izquierda, la insulina NPH de acción intermedia, destacando que en cuanto a características del líquido a inyectar se diferencia del resto, puesto que es un líquido blanco de aspecto lechoso, que debe homogeneizarse previo a su administración. Al medio de la imagen observamos una lapicera de insulina de Temir, que es de acción prolongada y líquido transparente, y debajo la insulina aspartica de acción rápida. En la siguiente diapositiva presentamos una curva en donde se comparan los distintos tipos de insulina de acuerdo a su tipo de acción y duración, teniendo en cuenta, en este caso, que la insulina aspartica empieza a actuar a los 15 minutos de su aplicación con una duración máxima de 3 a 4 horas. La insulina intermedia o NPH inicia su acción a la hora y media de aplicada, llegando a su pico máximo a las 5 a 7 horas de aplicación, con una duración máxima de 18 horas.
y la insulina prolongada, que en este caso es la de Etemir, aunque podemos encontrarnos con otras insulinas como Degludec en sus dos presentaciones, que no son tan frecuentes su uso en diabetes gestacional. Esta insulina, la Levemir, es de acción prolongada, inicia su acción a los 10 minutos de aplicada, aunque como se observa en la imagen no tiene pico de acción, sino que mantiene una curva plana a lo largo de 24 horas. ¿Por qué es importante reconocer las curvas de acción? Para identificar la respuesta esperable en la paciente en cuanto a sus niveles de glucosa, ante situaciones emergentes de salud, para realizar la educación adecuada al paciente y a los cuidadores. A continuación, evaluamos algunos puntos importantes a tener en cuenta para la administración de insulina. En primer lugar, como dije anteriormente, identificar el nombre de la insulina, la presentación de la misma, corroborar que pertenezca a la paciente correcta, retirarla de la heladera 15 minutos previos a su administración. En la imagen derecha podemos ver las distintas partes de la lapicera de insulina. Lo que debemos corroborar es que el reservorio de la insulina esté en buenas condiciones, corroborar la fecha de vencimiento de la misma, controlar que se cargue la dosis correcta, comprobando previamente que el botón de inyección esté funcionando mediante el purgado de la aguja con 2 o 3 unidades. Y por último, que tanto la aguja como la lapicera cuenten con su tapa correspondiente. En el margen izquierdo de la pantalla vemos cómo se produce el desgaste de la aguja de insulina luego de usos reiterados. Por lo mismo, es preciso enseñar a la paciente a purgar la lapicera previo a cada aplicación y a realizar el cambio de las agujas cuando sea necesario. En las imágenes de abajo podemos ver las distintas presentaciones según diámetros de las agujas, teniendo en cuenta que el diámetro de 5 a 6 milímetros son aptas para casi todas las pacientes embarazadas. Otro punto importante a tener en cuenta es la importancia de rotar los sitios de aplicación de la insulina diariamente y corregir siempre que sea necesario la técnica de administración. En la imagen de la izquierda podemos ver la variedad de sitios en los que se puede utilizar para la aplicación de la insulina. Y en la imagen derecha, el pliegue correcto para administrar el medicamento, resaltando que la insulina debe inyectarse en el tejido celular subcutáneo, no en la piel ni en el músculo. Para reforzar la educación en la paciente, debemos puntualizar en los distintos aspectos. Primero, fortalecer el automonitoreo glucémico ambulatorio. Fomentar, en la medida de lo posible, la actividad física acorde al requerimiento y las capacidades de la paciente. Reforzar la educación alimentaria en cada visita. Realizar, en caso que sea necesario, la interconsulta con un nutricionista siempre que se evalúe necesario. Resolver miedos en torno al uso de la insulina. La escucha activa y respetuosa. Lectura correcta de la insulina a aplicar. Conservación correcta de las lapiceras. Técnica adecuada de administración. Rotación de los sitios de aplicación. Recambio de las agujas cuando sea necesario. Valorar y resolver dificultades permanentemente y en cada consulta. A continuación, presentamos el esquema de corrección con insulina aspártica que utilizamos en diabetes gestacional en el servicio. Se debe tener en cuenta que la dosis de corrección debe agregarse la dosis bolo o fija de aspártica en los casos que la paciente lo tenga indicado. Las pautas de alarma en los que debemos hacer hincapié siempre que se tenga contacto con la paciente son la rotación de los sitios de inyección para evitar las lipohipertrofias, conservación correcta y traslado de las insulinas y manejo de las hipoglucemias. En las imágenes observamos distintas formas de lipohipertrofia por inyección frecuente de insulina en el mismo sitio. Se define la lipohipertrofia como cambio en el tejido subcutáneo debido a una acumulación de tejido cicatricial debido a inyecciones frecuentes de la insulina en ese sitio. Esta deformación del tejido provoca diferentes capacidades de absorción de la insulina, lo que da lugar a resultados de hiperglucemia sin causa aparente seguidas de hipoglucemias al rotar los sitios de inyección. En cuanto al manejo de las hipoglucemias, en primer lugar, identificar los síntomas que incluyen, como son el temblor, las palpitaciones, sudoración, hormigueo, confusión, visión borrosa, somnolencia, convulsión o coma inclusive. Frente a los casos de hipoglucemia leve a moderada con valores de mayores a 50 miligramos hasta 70 miligramos por decilitro,
El procedimiento a seguir consta de administrar 15 gramos de hidratos de carbono de absorción rápida. Entre las opciones prácticas que podemos administrar a la paciente son 3 cucharadas de azúcar en un vaso de agua, medio vaso de bebida azucarada, 5 caramelos masticables, 5 gomitas, 2 cucharadas de miel o mermelada con azúcar. Se debe repetir el control a los 15 minutos posteriores a la ingesta y reevaluar si la glucemia es mayor a 70. En ese caso, se continúa con los controles y la alimentación habitual. No se debe suspender la insulina basal de acción ultralenta o lenta, a excepción que los valores de hipoglucemia se sostengan en reiterados controles. En ese caso, se debe informar al médico tratante para reevaluar el esquema de insulina. En casos de hipoglucemia severas en pacientes internadas, se debe administrar glucosado hipertónico según indicación médica. Es de suma importancia educar a la paciente y al personal de enfermería en cuanto a la identificación precoz de síntomas de hipoglucemia y al manejo oportuno de las mismas, debido a los riesgos de complicaciones fetales en esas condiciones maternas. Muchas gracias.